¿Por qué hay escasez de dólares en Bolivia? ¿Tú tienes dólares ahorrados y no sabes si cambiarlos, guardarlos o invertirlos? ¿No sabes cómo esto afecta a tu economía, pero quieres saber qué puedes hacer al respecto? Hoy te contaré la historia de un país que pasó a tener sus arcas rebosantes de dólares y en menos de una década a prácticamente vaciarlas. De cómo uno de los países más ricos en recursos naturales del mundo tiene ahora a su economía pendiendo de un hilo. Esta es la historia de Bolivia y su gran adicción al gasto público. Tras décadas de bajos ingresos, en Bolivia en los años 80 se vivió una verdadera crisis económica, social y política como nunca antes se vio. A su salida del poder, Hernán Siles Suazo dejó un dólar a 1.150.000 bolivianos. Es decir, que la inflación había escalado al 11.800% en 3 años. Una locura. El tiempo pasó y a Bolivia le llegaron sus años dorados. Años en el que el gobierno de Evo Morales recibió divisas como nunca antes. Acompañado además de una deuda pública prácticamente nula, gestionada por gobiernos anteriores, significó un alivio enorme para el país. Y no podemos olvidar al superciclo de las materias primas, que multiplicó hasta por 3 los precios del gas natural, que en ese momento era el mayor tesoro del país. Entramos al año 2014 y con él el inicio de una caída en libre de la economía boliviana, un giro inesperado en la historia de un aparente éxito económico. Con Evo Morales a la cabeza, el gasto público se disparó, y todo siempre manchado de corrupción. La fiebre por el gas se había enfriado. Mientras tanto, la deuda crecía y crecía como un monstruo hambriento, alimentado por el afán de sostener un proyecto de Estado cada vez más costoso. El final del boom de las materias primas en 2015 fue el golpe de gracia, partiendo los ingresos del Estado por la mitad, a pesar de continuar exportando los mismos niveles de gas. Además, la deuda pública se había multiplicado por 10. Y peor aún, un descenso alarmante del 98% de las reservas en divisas y un 88% del total. Las cifras hablan por sí solas. Bolivia es un país en crisis. ¿Pero cómo llegamos a la escasez de dólares? Bueno, además de todo lo ya contado, el 8 de febrero del año 2023, el Banco Central de Bolivia, con el fin de aumentar las reservas internacionales netas del país, anuncia un tipo de cambio diferenciado para exportadores, pasando de 6.86 bolivianos por dólar hasta el tope de 6.95 bolivianos por dólar. El objetivo del BCB era captar 1.000 millones de dólares extras para sus arcas, de los más de 9.000 millones de dólares generados por el sector exportador privado, que entre paréntesis, el año 2022 fue el año de más exportaciones para Bolivia. El sector privado generó un 50% más que el Estado con el gas en sus mejores años. ¿Pero qué significó esto? Este tipo de cambio diferenciado significó que el gobierno entregaba 90 bolivianos más a los exportadores por cada 1.000 dólares que ellos llevaban al BCB, y no al sistema informal. Esto llevó a que el sistema informal empezara a ofrecer más por los dólares, al igual que el Estado. El efecto de este movimiento por parte del BCB fue la escasez de dólares en las calles, ya que los exportadores preferían dejar sus dólares en los bancos. Esta escasez de dólares en el mercado fue lo que hizo que el precio de la moneda americana se valorizara con respecto al boliviano, ya que el dólar es un producto más de la economía y a mayor demanda y menor oferta los precios suben. Este evento fue el que empezó con la crisis cambiaria del país. Pero desde mi punto de vista, un tipo de cambio diferenciado para exportadores no fue el único suceso clave que generó la escasez de dólares. El otro acontecimiento importante fueron las quiebras bancarias. El 10 de marzo del año 2023 se interviene el 16º banco más grande de los Estados Unidos, el Silicon Valley Bank. Y aunque creas que esto no puede afectar a Bolivia, recordemos que el sistema financiero se basa en la fe que las personas tenemos en la economía. Y a los pocos días surgen rumores de malos manejos y quiebras bancarias en el Banco Fácil, que hasta entonces era el 4º banco más grande del país.
Esto crea pánico entre los ahorristas, los cuales generan una corrida bancaria, la que culmina en la quiebra de uno de los bancos más grandes del país. El 13 de marzo del 2023, 3 días después de la quiebra del Silicon Valley Bank, el Banco Fácil de Bolivia se declara en concurso de acreedores. Con este hecho, quedan atrapados en el sistema financiero alrededor de 2.130 millones de dólares en moneda nacional y 570 millones de dólares en moneda extranjera, haciendo un total de 2.700 millones de dólares. Esto según el mismo ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, que además, como cereza del pastel, anuncia que todos los ahorros serán devueltos en bolivianos, que los 9 bancos más grandes de Bolivia están obligados a adjudicarse la cartera del Banco Fácil, y que además se demorará alrededor de 3 meses en empezar a devolver dichos ahorros. ¿Pero qué significa la quiebra del Banco Fácil? La bancarrota, el anuncio de la devolución de los ahorros en bolivianos y la espera de al menos 3 meses genera entre todos los ahorristas, dentro y fuera del sistema financiero, una alarma, y es cuando ellos tratan de refugiarse en un activo de más valor y con más capacidad de ahorro como es el dólar. Y nuevamente, como el dólar ya escaseaba en las calles por el tipo de cambio diferenciado y ahora con una mayor demanda, es cuando estos empiezan a subir aún más de precio. ¿Pero qué hizo el gobierno para evitar una crisis? Con todos estos acontecimientos y con el fin de demostrar la estabilidad económica del país, el BCB empieza a vender dólares de manera directa y también a través de las entidades financieras a todas las personas que así lo requieran, registrando el mes de marzo del año 2023 la mayor venta de dólares de la gestión. Un 40% del total de los dólares vendidos el año 2023 se realizó en este mes. En total se vendieron 1.739 millones de dólares con el fin de apalear la escasez de estos. Esto representó 1.000 millones de dólares más que en la gestión 2022, o un incremento del 140% de la demanda de la divisa americana con respecto al año 2022. Esta acción significó tener un BCB con más problemas, un ciudadano más preocupado y una masa monetaria de aproximadamente 13.000 millones de dólares, 10.000 millones fuera del sistema financiero y 3.000 millones dentro del sistema financiero. Finalmente, en febrero del año 2024 y después de tener un dólar paralelo en más de 10 bolivianos, es decir, un incremento del 40% con respecto al oficial, de tener unas comisiones bancarias para giros al exterior del 30%, un incremento del 1000%. Después de todos estos sucesos es cuando el gobierno decide actuar y lleva a cabo una reunión con empresarios, donde acuerdan 10 puntos para la estabilidad económica del país. Puntos que entre otros se destacan la creación de los bonos BSB en dólares, con el fin de captar 1.000 millones de dólares, máximos en las comisiones para giros del 10% y la liberación de exportaciones. Estos puntos ahora generan preocupación en algunos economistas, ya que particularmente en las comisiones bancarias fijan los precios al dólar y no dejan que éste se regule por sí solo. Y para concluir, podemos mencionar que cualquier persona, gobierno o empresa que gaste más de lo que gane está destinado a tener una crisis, que el dólar es un activo más en la economía y que su precio cambia por la escasez o por la pérdida del valor del boliviano, que las crisis en otros países nos afectan, y finalmente que acciones destinadas a ayudar como un tipo de cambio diferenciado o la venta directa de dólares pueden dañar o desacreditar más a un país. Si te gustó el video y quieres saber más sobre los 10 puntos de estabilidad económica, si quieres conocer más sobre la economía de tu país o te interesan las inversiones, por favor deja tu comentario, suscríbete y comparte este video con más gente para que todos aprendamos juntos. Muchas gracias y nos vemos pronto.